nosotros debemos tener presente siempre es que cuando nosotros sumamos o restamos vectores, siempre debemos hacerlo con vectores del mismo tipo, del mismo género. Es decir, nosotros podemos sumar velocidades con velocidades, aceleraciones con aceleraciones, fuerzas con fuerzas, campos eléctricos con campos eléctricos. Pero nosotros no podemos sumar velocidades con aceleraciones, no podemos sumar fuerzas con velocidades, no podemos sumar campos gravitatorios con campo eléctrico, aun cuando todos ellos son vectores, pero pertenecen a distinta definición o distinto género. Es decir, cuando nosotros vemos en un gráfico el vector A, el vector B y el vector C, estos vectores A, B y C son vectores del mismo tipo, o son vectores posición, o son vectores desplazamiento, o son vectores velocidad, pero no son vectores de distinto género. Eso hay que tomar siempre en cuenta cuando estamos hablando de la suma o diferencia de vectores. El método gráfico es el método más simple, más común, en donde los vectores se suman añadiéndose cada uno de ellos el extremo con la colita del siguiente. Por ejemplo, aquí estamos nosotros sumando vectorialmente el vector A con B. Entonces el vector resultante es el vector que va desde el origen del primer vector y va hacia el extremo del último vector. Entonces este vendría a ser el vector resultante del vector A más B. Si al vector B le sumamos el vector C de la misma forma, entonces este será el vector A más B más C. Y así sucesivamente, si le sumamos otro vector D, asimismo el vector resultante, que va desde el origen hasta el extremo del último vector, será el vector A más B más C más D. Normalmente, de forma, cuando en los textos los vectores se representan por letras, ¿no es cierto?, en donde son más negritas en comparación con las otras para identificar que es una cantidad vectorial. Pero sí hay textos que tienen la posibilidad de ponerle una flechita en la parte superior, pues esa es la forma correcta de expresar que se trata de una suma de vectores. Hay un caso en donde la suma vectorial corresponde a la suma algebraica. Esto ocurre cuando los vectores están todos ellos orientados exactamente en la misma dirección. Entonces, en este caso, hablamos de que la magnitud del vector resultante corresponde a la suma escalar de las magnitudes de los vectores que lo están componiendo. Una característica que tienen los vectores es que su suma es conmutativa. ¿Qué significa esto? Que no importa en el orden que usted sume los vectores. En este caso particular tenemos 5 vectores. No importa en el orden que nosotros los sumemos, su resultante va a ser exactamente igual. La resta de vectores es básicamente la misma suma de vectores, porque usted recuerda, un vector negativo es aquel que tiene dirección contraria a uno que nosotros hayamos definido como positivo. Lo que significa que cuando nosotros restamos dos vectores, lo que estamos realmente haciendo es una suma, solo que le estamos sumando el negativo del otro vector. Es decir, si al vector A le queremos nosotros restar el vector B, entonces lo que estamos haciendo es simplemente al vector A sumarle el negativo del vector B. Es decir, que si este es el vector A, y el que observamos aquí, este que observamos en esta dirección, es nuestro vector B, entonces nuestro vector menos B deberá aparecer en esa dirección, y aquí tendríamos nosotros el vector resultante. En este caso particular, utilizando el polígono, o también uniendo los vectores por su origen. Si este es el vector A, y este es el vector B, entonces este vector que va del extremo del uno al extremo del otro corresponde el vector A menos B. Esta pregunta se las voy a dejar como tarea para que usted en este momento lo analice, detenga en este momento el video, trate de analizarlo y de resolverlo. Seguidamente, en unos minutos, unos segundos más adelante, usted verá la respuesta correspondiente. Pero detenga en este momento el video y trate usted de encontrar la respuesta a la pregunta que en este momento estoy haciendo. Aquí podemos ver el resultado. Todas ellas son correctas, representan exactamente la misma operación. Aquí podemos ver nosotros una aplicación
de la diferencia entre dos vectores. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la posición del vehículo en el instante t sub 1. Acá tenemos la posición del vehículo en el instante t sub 2. Y este vector que usted ve aquí corresponde a lo que nosotros más adelante le llamaremos nuestro vector desplazamiento. El desplazamiento se define como la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, que matemáticamente usted lo puede observar en la parte de aquí abajo. Entonces, como usted puede ver, si al vector, a la posición del punto A, a este vector que está aquí, le podemos llamar R sub A, le sumamos el desplazamiento que experimenta el vehículo, es decir, el vector delta R, nos va a dar este vector que está aquí desde A hasta B. Aquí usted puede ver un ejemplo clásico y claro de lo que representa la diferencia entre dos vectores. En este caso el vector delta R, corresponde a la diferencia entre el vector posición RB menos el vector posición RA, o lo que es lo mismo, la posición del vehículo en el instante t sub 2 menos la posición del vehículo en el instante t sub 1. Cuando usted multiplica un escalar por un vector, lo único que nos cambia del vector es su magnitud. La dirección del vector permanece invariable debido a que la multiplicación de un número por un vector, lo único que altera es el módulo de esto. Tomemos el caso de los dos vectores que veíamos anteriormente, el vector A y el vector B. Y hagamos esa operación que usted ve ahí, el vector A menos el vector 2B. Como sabemos, la diferencia entre vectores corresponde exactamente al sumarle el vector negativo del otro. Lo que aquí significa que es que al vector, aquí tendríamos nosotros el vector 2B. El vector menos 2b será uno que tenga dirección exactamente contraria. Es decir, que en lugar de apuntar en esta dirección, estará apuntando en la otra dirección. Es decir, que si al vector A le sumamos nosotros el negativo del vector 2b, es decir, este vector que está acá, entonces este sería ahora el vector resultante, que es como usted va a operar cuando multiplica un vector por un escalar. Los vectores unitarios son muy útiles en física y en matemática. El vector unitario nos ayuda a nosotros en la identificación o en la nomenclatura. En lugar de acompañar al vector con su correspondiente dirección, lo único que nosotros hacemos es reemplazar el vector por su magnitud y le acompañamos con un vector unitario que corresponda exactamente a la dirección en que está apuntando dicho vector. Los vectores unitarios normalmente se identifican con la letra minúscula con la cual nosotros estamos identificando al vector. Es decir, si yo tengo un vector U mayúscula, su vector unitario lo vamos a representar con la letra U minúscula, casi siempre acompañado de un sombrerito, como usted lo puede ver aquí. El sombrerito me indica a mí que estoy hablando de un vector unitario. ¿Por qué le llamamos unitario? Le llamamos unitario porque el vector tiene magnitud unidad. Y lo interesante es que este vector no tiene unidades. Su módulo es 1 y no tiene unidades. ¿De dónde proviene? Pues proviene simplemente de dividir el vector, como usted puede ver aquí, el vector lo estamos dividiendo para su correspondiente magnitud. Por lo tanto, este vector que usted ve aquí, U con el sombrerito, tiene la misma dirección que el vector al que representa. Su magnitud es la unidad, como lo puede usted observar aquí. Aquí está el vector U, aquí está el vector unitario al que él representa, tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección y su magnitud es exactamente igual a 1. Hay tres vectores que son típicos en física, inclusive en matemática. Son los vectores unitarios que representan a los ejes de coordenadas cartesianos, es decir, los ejes X, Y y Z. Un vector unitario que apunte en cada una de estas direcciones se los identifica como los vectores I, J y K en los ejes correspondientes a X, Y y Z.